Exclusivo Noticentro 1. Contraloría revela y alerta baja ejecución e improvisación en contratos del Ministerio de la Igualdad. Se cuestiona el manejo de 1,9 billones de pesos en esa cartera del gobierno. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, llama al presidente Donald Trump en medio de crisis diplomática. Inminente reunión entre ambos países. Interminable crisis por entrega de medicamentos y autorizaciones por parte de la nueva EPS. Masivas quejas de usuarios. Empresa estadounidense devuelve $20 millones al Estado por incumplimiento en contrato con helicópteros MI-17. Alerta por primer asesinato de un líder social en Colombia. Defensor de derechos humanos es ultimado en Montería, Córdoba. Estados Unidos toma control indefinido de petróleo venezolano. Primeras negociaciones con petroleras. Acusación de Estados Unidos salpica a Colombia. Hijo de Nicolás Maduro habría negociado droga y armas con las disidencias FARC en Medellín. Luz verde a ampliación de autopista norte en Bogotá. Obligaciones ambientales para proteger humedales y reserva forestal. Gobierno anuncia eliminación de subsidios para el diésel en camionetas y vehículos de lujo en el país. Con una mezcla entre música clásica y electrónica, avanza el Cartagena Festival de Música en su edición número 20. Esto y más en las noticias del entretenimiento. La Contraloría alertó sobre improvisación en contratos y baja ejecución de casi 2 billones de pesos en el Ministerio de la Igualdad. Recursos y contratos que deberían estar atendiendo a población vulnerable. La Contraloría detectó diversas irregularidades por baja ejecución en los recursos desembolsados por el Ministerio de la Igualdad al fondo destinado para atender mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas, campesinos, entre otros. Son 1,9 billones de pesos que están bajo revisión tras su desembolso al Fondo Igualdad, de los cuales solo el 25% de los contratos se ejecutaron, el 13% se utilizaron para otras obligaciones y solo el 3% se hizo para pagos. De los recursos se evidenció que hubo ejecución presupuestal en menos de la mitad de los programas destinados. En gastos de inversión se evidenció que dentro de la ejecución presupuestal de la vigencia auditada, 12 de 25 programas no presentan ejecución. Sobre el manejo de los recursos, la Contraloría recalca en su informe la baja ejecución, la cual afecta directamente a población vulnerable. Se establece que la entidad no realizó una adecuada gestión al evidenciarse que utilizó recursos para atender el 25% de los programas dirigidos a superar las brechas poblacionales existentes en el territorio nacional, situación que impacta directamente a grupos de mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas, campesinos, entre otros, que integran el núcleo de beneficiarios a los cuales van dirigidos estos programas. En otro de los programas clave del gobierno Petro de Jóvenes en Paz, el cual busca otorgar incentivos a cambio de la cesación de actividades delincuenciales, la Contraloría también advierte su baja ejecución. Se determinó como resultado del análisis contractual que Fonigualdad presenta deficiencias de planeación en el convenio relacionado con el programa Jóvenes en Paz que suscribió con la Unión Temporal Territorio y Paz UTTP por 175.311 millones. Se determinó la baja ejecución del objeto contractual. La Contraloría continúa con la revisión de la contratación para determinar si abre investigación por estos manejos. El presidente Gustavo Petro sostuvo una llamada telefónica con su homólogo Donald Trump. El presidente Gustavo Petro aseguró que luego de una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, se restableció la comunicación directa entre las cancillerías y las presidencias de ambos países en medio de las recientes tensiones diplomáticas. Por su parte, Donald Trump calificó la llamada como un gran honor y afirmó que Petro lo contactó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos bilaterales. Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Me demoré en llegar aquí porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada, eso duró como una hora o más. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba.
Además, confirmó que se adelantan arreglos diplomáticos entre el secretario de Estado Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia para una reunión bilateral que se realizará en la Casa Blanca. No cesa la tragedia para los usuarios de la nueva EPS. Una nueva crisis en la entrega de medicamentos y autorizaciones afecta ahora a los pacientes. Filas interminables, desinformación y tratamientos suspendidos se han convertido en la realidad de miles de afiliados a la nueva EPS en distintas ciudades del país. Tienen como un yoyo para las medicinas, no las entregan. En cualquier parte me dicen vaya a Cafán de no sé qué, vaya a Cafán de Centenario, vaya a Cafán de la Alquería. Llega uno, está cerrado, le ponen cantidades de disculpas. Quisiéramos saber si es que se va a acabar la nueva EPS. Más de 1.600.000 usuarios que antes reclamaban sus fórmulas médicas en Colsubsidio enfrentan serias barreras para acceder a sus tratamientos. No, medicamentos si no volvimos a nada. Nada, no volvieron a dar medicamentos. Tenemos órdenes para tres órdenes de medicamentos y no han entregado nada. Ante las quejas, la nueva EPS afirmó a través de un comunicado que avanza en acciones para garantizar el acceso oportuno y seguro y que además tiene habilitado un QR para acceso a información. Tengo que escanear un código para poder reclamar y esperar que me den respuesta, no sé cuándo. Sin embargo, también hay usuarios que han tomado la decisión de retirarse de esta EPS. El servicio es muy malo. Yo duré varios meses sin usar el servicio y aparezco como desactivo. Y he tenido ese inconveniente y siempre me colocan 15 días y luego vuelven y me sacan. Soy independiente. Entonces ya mi hija tomó la decisión que se retiraba más bien. Mientras se normaliza el nuevo esquema de dispensación, la incertidumbre crece entre los afiliados. Luego del escándalo por el contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 y la acción interpuesta por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la compañía Berkeley International le devolvió al Estado $20 millones por incumplimiento de ese contrato. La División de Asalto Aéreo del Ejército Nacional confirmó en las últimas horas un desembolso realizado por la aseguradora Berkeley International por $20 millones al Tesoro Nacional. Esto como parte de un proceso de anticipos donde se pudo determinar el incumplimiento en los mantenimientos de los helicópteros Mi-17. Este desembolso se efectuó tras una serie de sanciones interpuestas por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, donde se pudo determinar que hubo incumplimiento parcial de este contrato. Cabe mencionar que por este proceso o por este presunto caso de corrupción hay 4 personas en sentencia. 2 de ellos son militares y otros 2 son exfuncionarios del Ministerio de Defensa. Los asesinatos de líderes sociales en el país parecen no tener fin. Apenas van 7 días de este 2026 y ya hoy se conoció el primer crimen de un líder social en Montería, Córdoba. La inseguridad que enfrentan los líderes sociales en Colombia sigue cobrando vidas. En las últimas horas se confirmó el asesinato de Jorge Luis Burgos, líder social en Montería, Córdoba, quien fue hallado sin vida en su vivienda. De acuerdo con las primeras versiones, el cuerpo presentaba signos de violencia y presunto estrangulamiento. Burgos se desempeñaba como docente de religión en la institución educativa Tres Palmas y se convierte en la primera víctima de líderes sociales en lo que va de 2026. Según cifras de Indepaz, durante el año 2025 fueron asesinados 187 líderes sociales en el país, una cifra que sigue generando preocupación. En Montería hacen presencia estructuras armadas como el Clan del Golfo, el autodenominado EGC y bandas criminales locales, de acuerdo con esta misma organización. El candidato Abelardo de la Espriella retó a un debate al candidato Iván Cepeda, en el que los temas serían democracia, relación con grupos irregulares y relación con el régimen venezolano. A través de un comunicado público de la Espriella, convocó a Iván Cepeda a un debate abierto frente al país y a la comunidad internacional para que explique sus posturas frente a las FARC, el ELN y la llamada narcodictadura de Venezuela, en un momento en el que el discurso de seguridad y relaciones internacionales empieza a marcar la campaña presidencial. Cepeda está escondido. Aprovecho estos micrófonos para convocarlo a un debate, para que le cuente de frente al país y al mundo cuál es su posición frente a las FARC, el ELN y la narcodictadura de Venezuela. El precandidato Abelardo de la Espriella reiteró que su adversario político no es una persona sino un proyecto político que hoy gobierna el país y pidió que el debate se haga sin evasivas y de cara a la opinión pública. El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se suma a la gran consulta por Colombia y crece el bloque de centro derecha.
El exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón se alista para oficializar su ingreso a la Gran Consulta por Colombia, un mecanismo político que busca definir un candidato único de sectores que se autodenominan de centro-derecha para las elecciones presidenciales de este año. Con la llegada de Pinzón, la consulta quedaría integrada por al menos 8 precandidatos: Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y David Luna. Una lista diversa que combina figuras políticas tradicionales, exfuncionarios, liderazgos regionales y perfiles provenientes del periodismo y la academia. La Gran Consulta busca consolidarse como una plataforma amplia que agrupe candidaturas inscritas por partidos políticos y por el mecanismo de recolección de firmas, con el objetivo de llegar a la primera vuelta con un solo aspirante que enfrente tanto al oficialismo como a las otras coaliciones en formación. En este escenario, Pinzón competirá en marzo por posicionarse como un perfil de figura técnica y con experiencia en seguridad, defensa y política exterior. El expresidente Álvaro Uribe le hizo un guiño favorable hoy al candidato Abelardo de la Espriella. Sin embargo, aseguró que su apoyo es para Paloma Valencia y dijo, abro comillas, me obsesiona ver a Paloma como presidenta, cierro comillas. El expresidente Álvaro Uribe dejó claro que su apoyo en el escenario electoral está enfocado en Paloma Valencia, a quien ve como una opción para llegar a la presidencia de la República. El exmandatario aseguró que su respaldo no es circunstancial, sino producto de una convicción política. Y a ajustar nuestros principios en la aplicación a las exigencias de los tiempos. Usted me dijo Santos Duque y que entonces no tenía que con Abelardo pensara lo mismo. Yo tengo una obsesión. Yo aprecio al doctor Abelardo, ustedes lo saben, aprecio su familia, él ha sido abogado mío en algunos casos. Tengo una obsesión, ver en la presidencia de Colombia, para bien de este país, para orgullo de este país, a Paloma Valencia. En el momento más difícil de la seguridad colombiana, yo tuve una mujer ministra de Defensa, era Marta Lucía Ramírez, y muchos me dijeron, pero es mujer, y lo hizo bien. Una canciller en un momento tan difícil, Carolina Barco, y me dijeron, pero una mujer, y lo hizo bien. Hombre, hay todas las condiciones hoy para que Colombia tenga de presidente a la primera mujer, y Paloma lo merece no por mujer, sino por lo que es. Uribe también se refirió al escenario electoral de este año y consideró muy probable que el proceso presidencial se defina en una segunda vuelta electoral. El gobierno Petro enfrenta nuevas críticas por el uso de sus cuentas institucionales en las redes sociales. Esta vez hay denuncias de la convocatoria a marchas y mensajes políticos en ellas. Una nueva polémica rodea al gobierno luego de que investigadores, contratistas y opositores denunciaran que entidades públicas habrían usado canales institucionales para convocar a las movilizaciones en defensa de la soberanía nacional promovidas por la presidencia. Las alertas apuntan a correos masivos enviados a comunidades específicas y a permisos otorgados a servidores públicos para asistir a las concentraciones en las plazas del país. Muchos investigadores recibimos un correo masivo del Ministerio de Ciencias para convocar a movilizaciones. MinCiencias usa irregularmente la base de datos de investigadores para hacer proselitismo político. Esta base de datos debe ser para informar solo noticias misionales de ciencia. Las críticas se intensificaron luego de que se conociera una circular del SENA fechada con el 6 de enero en la que se otorga permiso durante la jornada de la tarde del 7 de enero a servidores públicos que deseen asistir voluntariamente a concentraciones convocadas por la presidencia. Pobres contratistas del gobierno Petro, la mayoría a estas alturas no tienen contrato. En un par de semanas entra a regir la ley de garantías para ellos y para conseguir una renovación seguramente tendrán que ir hoy de forma espontánea a marchar en favor de Nicolás Maduro. Paralelamente circulan mensajes internos y capturas de chats que, según denuncias, estarían dirigidos a contratistas y a funcionarios para coordinar la asistencia a las marchas en la Plaza de Bolívar. El Centro Democrático denunció que acciones como la del ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, ante la Corte Suprema de Justicia y contra algunos senadores, lo que hace es estigmatizar y poner en riesgo la vida de los integrantes de la oposición. El Partido Centro Democrático respaldó a la senadora María Fernanda Cabal luego de que el ministro de Justicia anunciara una denuncia ante la Corte Suprema contra varios congresistas de oposición por publicaciones en redes sociales que, de acuerdo con el gobierno, podrían constituir un llamado a acciones hostiles contra la soberanía nacional. Presidente Petro, le recordamos que su permanente estigmatización y constante instigación a miembros de nuestro partido le costó la vida a Miguel Uribe Turbay.
La denuncia fue presentada por el mismo ministro de Justicia Andrés Hidárraga ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema e involucra además de Cabal a otros congresistas por presuntamente incentivar a una intervención militar extranjera por parte de Estados Unidos o promover escenarios de confrontación en un contexto de alta tensión política y regional. Y luego de la caída de Nicolás Maduro y la posesión de la nueva presidenta interina, Estados Unidos confirma ahora que toma posesión del petróleo venezolano. El gobierno de Estados Unidos confirmó que asumirá el control de las ventas y crucialmente de los ingresos generados por el petróleo venezolano de manera indefinida. Esta decisión otorga a la administración de Donald Trump la gestión directa y la supervisión de los fondos que provengan de la venta del crudo. We're going to market the crude coming out of Venezuela, first this backed up stored oil, and then indefinitely going forward, we will sell the production that comes out of Venezuela into the marketplace. We will have U.S. as the supplier of diluent that's got to get down there to enable that production. We're going to have that flowing again. And as we make progress with the government, we'll enable the importing of parts and equipment and services to kind of prevent the industry from collapsing, stabilize the production, and then as quickly as possible start to see it growing again. Tras asumir como presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez comenzó a realizar ajustes en las principales áreas de seguridad del Estado. Uno de los cambios más importantes es la destitución del mayor general Javier Marcano, jefe de la Guardia de Honor Presidencial y exdirector de Contrainteligencia Militar, que tenía a su cargo la seguridad de Nicolás Maduro. El ejército de Estados Unidos incautó 2 petroleros que intentaban eludir el bloqueo naval. El caso más dramático fue el del buque Vela 1, registrado bajo bandera rusa, que fue objeto de una persecución de 2 semanas a través del Océano Atlántico antes de su interceptación. Paralelamente, el buque MT Sofía fue capturado en el Mar Caribe sin mayores incidentes, confirmando la firmeza de Washington para impedir el comercio petrolero ilícito. La estatal petrolera venezolana PDVSA confirmó la existencia de negociaciones directas y avanzadas con el gobierno de Estados Unidos para la venta en volúmenes de petróleo. Vale la pena mencionar que Donald Trump se va a reunir con los directivos de las petroleras estadounidenses para definir el acceso en las reservas de Venezuela. El encuentro está programado para el próximo viernes y busca establecer las condiciones para que empresas norteamericanas ingresen al sector petrolero del país caribeño tras la captura del dictador Nicolás Maduro. El hijo de Nicolás Maduro se habría encontrado con integrantes de las FARC en Medellín. Esto de acuerdo a un documento de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El escrito de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, habría sostenido una reunión en Medellín con representantes de las FARC. Aproximadamente en 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con 2 representantes de las FARC. Durante la reunión, Maduro Guerra discutió arreglos para movilizar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia los Estados Unidos a lo largo de los siguientes 6 años, hasta aproximadamente 2026. Maduro Guerra también habló de pagar a las FARC con armas en relación a los cargamentos de cocaína. Hace un día, Nicolás Ernesto Maduro habló en la instalación del periodo constitucional legislativo. Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el del presidente y la primera combatiente, en la misma acusación con las que fueron secuestrados ellos. Desde Medellín se ha advertido que este señalamiento debe activar alertas en las autoridades judiciales y de inteligencia en el país, al vincular presuntamente al régimen venezolano con estructuras armadas. Un juez de Londres ordenó la retención en una cárcel de máxima seguridad para Zulma Guzmán, la mujer que está acusada de envenenar a 2 menores de edad con frutas untadas de talio. Esta es la cárcel de máxima seguridad de Bronxfield, una de las prisiones de mujeres más grandes de Europa. En dicho penal será recluida la empresaria Zulma Guzmán, implicada, según la Fiscalía de Colombia, en el homicidio de 2 menores de edad con talio. Por orden de los magistrados de Westminster, se dispuso la detención mientras se resuelve la solicitud de extradición del gobierno colombiano por el cargo de homicidio. Pese a que la mujer fue trasladada por la policía de Londres a un centro médico desde el pasado 17 de diciembre, tras ser rescatada en el río Támesis, solo hasta esta semana se hizo efectiva su detención y ahora el traslado a prisión.
La empresaria es requerida por la justicia colombiana para que responda ante un juez por su presunta participación en la muerte de las 2 menores de edad que, según el ente acusador, fueron envenenadas con un postre de frambuesas cubiertas con el químico. Deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones hacen parte del panorama que ya se registra en diferentes regiones del país por el incremento en las lluvias. Las lluvias continúan afectando varias regiones de Colombia y mantienen en alerta a cientos de municipios. Según el más reciente informe del IDEAN, 391 municipios del país presentan algún tipo de alerta por deslizamiento de tierra, especialmente en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía. Los departamentos más afectados son Chocó, Nariño, Cauca y Huila, donde varias zonas permanecen en alerta roja. Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en zonas a lo largo de la región pacífica y en departamentos como Santander, occidente de norte de Santander, Antioquia, norte y occidente de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, norte y occidente del Tolima, Huila, suroriente de Guainía, Vaupés y Amazonas. Para las próximas 24 horas, el IDEAN advierte que persistirán las condiciones inestables, con lluvias principalmente durante la tarde y la noche, especialmente en las regiones pacífica y andina, el sur del Caribe y el oriente del país. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar zonas de riesgo y reportar cualquier emergencia. Regiones. No hemos cerrado la primera semana de enero de 2026 y en el departamento de Antioquia ya se registra el asesinato de 3 mujeres. El primer caso ocurrió en el barrio Versalles de Manrique, donde fue hallada sin vida Jennifer Pérez, de 25 años, al interior de su vivienda. Según las autoridades, la joven llevaba 2 días sin asistir a su trabajo ni tener contacto con su familia. El cuerpo fue encontrado por su ex esposo, quien ingresó a la residencia a petición del padre de la víctima. 4 horas antes, en el barrio Kennedy de la comuna 12 de octubre, fue asesinada Valentina Quintero, de 20 años, quien fue encontrada sobre su cama con una herida de arma blanca en el cuello. En La Ceja, Antioquia, una mujer fue asesinada por su esposo. La policía confirmó que una vez cometió el crimen, el hombre se quitó la vida. En uno de los casos, el presunto responsable ya fue identificado. Apenas comienza el año y ya se registran los primeros bloqueos en las vías del departamento del Chocó. Las comunidades protestan por incumplimientos por parte del gobierno en acuerdos anteriores. Un camión fue atravesado en medio de la vía en el sector de Peñas del Olvido, en el Chocó, al parecer por insurgentes del ELN, que obligaron al conductor a entregar las llaves. Simultáneamente, unos kilómetros más adelante, la comunidad de Unión Panamericana bloqueó la vía Risaralda como protesta por incumplimientos del compromisos entre la comunidad y la administración municipal. En este momento está el ejército bregando a ver si es un explosivo o qué tipo de artefacto es. Para el gremio transportador, iniciar el año con nuevos bloqueos entre los 2 departamentos se ha reflejado en pérdidas millonarias que superan los 1.500 millones de pesos en el día. Los recursos de nosotros se rebajan porque ya no podemos estar haciendo varios viajes en el día o en la semana. Es muy triste que cualquier situación, cualquier argumento, la única manera de llamar la atención sea bloquear la vía que comunica los 2 departamentos. Hasta el cierre de esta emisión, las dificultades en la vía continuaban, mientras el ejército hace presencia en los sitios afectados. Finalizó el contrato de concesión en algunas obras viales en el Caribe y en departamentos como el Atlántico ya se presentan hechos de inseguridad en algunos peajes. En la vía oriental del Atlántico, más exactamente en el peaje de Sabana Grande, imágenes de cámaras de seguridad evidencian actos vandálicos de personas que sin ningún tipo de autorización detienen los vehículos y le cobran dinero a los conductores para que puedan transitar. Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte, este hecho es grave, principalmente si se tiene en cuenta que recientemente se terminó el contrato de concesión con Autopistas del Caribe. Un acto ilegal, lo hemos manifestado en diferentes oportunidades y en este momento tan crítico para la vía Barranquilla-Cartagena por la prioridad, en donde estamos en un proceso de liquidación anticipada, no sabemos actualmente qué va a pasar con la vía. Por la suspensión del contrato con la concesión Autopistas del Caribe, también se han generado protestas en el peaje, ya que la ciudadanía reclama su desactivación. Sin embargo, Invías señaló que en la etapa de reversión del proyecto no se levantarán los peajes ni se realizarán cambios en el esquema de cobro. Y hoy hay inconformismo en Bucaramanga por el alza del precio de los pasajes en el transporte.
Desproporcionadas y arbitrarias, así han sido calificadas las nuevas tarifas del transporte público en Bucaramanga. Me parece que es algo arbitrario, me parece algo abusivo de la parte transportadora. Ahora le aumentaron 300 al bus y 2.000 al taxi, entonces grave, así no se puede. Para un amplio sector de la ciudadanía estos incrementos resultan exagerados si se comparan también con los ajustes tarifarios realizados en otras ciudades del país. No tiene ninguna presentación que en Bucaramanga sea la quinta ciudad del país y con la tarifa más alta para el servicio público individual de pasajeros tipo taxi, donde la vigencia del 2026 queda fijada en 9.100 pesos. Se espera la próxima audiencia de control político donde las autoridades competentes revisen estos aumentos y se avance en la búsqueda de soluciones para equilibrar las tarifas. Desde Bucaramanga, Santander, Yuraima Rivera informó para Noticentro 1. Un niño de 12 años murió y otras 3 personas resultaron heridas en la vía Buenaventura-Cali cuando el brazo de una grúa que se utilizaba para la construcción de un puente peatonal cayó sobre varias casas. Un menor de 12 años, identificado como Marvin Gómez, y 3 personas más resultaron heridas tras la caída del brazo de una grúa sobre varias viviendas ubicadas en el sector La Esperanza, en el corregimiento de Córdoba, sobre la vía que comunica a Buenaventura con el resto del país. El hecho ocurrió durante la instalación de un puente peatonal en la zona. Estas bandas amarillas las colocaron después que sucedió el siniestro, aquí no tenía ninguna protección. La concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico lamentó el fallecimiento del menor y expresó su solidaridad con la familia afectada. Una vez conocido el evento, nuestro personal operativo activó de manera inmediata el protocolo de atención de emergencias. Ante este hecho, la prioridad absoluta de la Unión Vial Camino del Pacífico SAS es brindar soporte total a la familia afectada, para lo cual hemos dispuesto un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicosocial y asistencia permanente con el fin de atender sus necesidades en esta difícil circunstancia. Las personas heridas reciben atención médica en centros asistenciales de Buenaventura. Las autoridades esperan ahora los resultados de la investigación técnica para establecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades. Fin de nota. Hoy se presentó un impresionante rescate de un parapentista y su alumno, quienes quedaron colgando de un árbol por horas muy cerca de un precipicio. 2 horas y media duró la operación de rescate, en donde 4 parapentistas inician su recorrido por la parte alta de la vereda del Carmen, y por el mal tiempo en la zona, los fuertes vientos desviaron el recorrido de una pareja. Lo que sucedió fue que había nubosidad baja, debemos volar más bajitos, y ya entrando sobre el cañón hay un viento que le llamamos nosotros rotor, me hace plegar medio parapente y pues por ende me hace perder un poquito de altura. Este punto que prácticamente quedaron guindados 2 horas y media, fueron rescatados por los organismos de socorro. En estos momentos su estado de salud es estable. 10 minutos habían pasado desde el inicio del vuelo cuando este accidente obliga al piloto a buscar la manera de aterrizar de emergencia. Con arnés, cuerdas y pretales, la Defensa Civil Seccional Meta, junto con el Cuerpo de Bomberos de Villavicencio, atendieron este accidente en el que resultaron ilesos el piloto y su acompañante. Es la información desde la capital del departamento del Meta. Para Noticentro 1, Alison Ramírez. Bogotá. En Bogotá, una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento fleteo frente a su casa en el norte de la ciudad. Un grave hecho de inseguridad se registró hacia la 1 de la tarde de este miércoles en el norte de Bogotá, específicamente en la calle 151A con carrera 45, sector de Mausurén, localidad de Suba. El episodio, que fue captado en video, registró el violento atraco a 2 adultos mayores. Que una pareja de adultos mayores, al llegar a su lugar de su residencia, fueron abordados por varias personas, quienes con arma de fuego los despojaron de un dinero el cual habían retirado de una entidad financiera. Según testigos, en medio de este atraco, uno de los delincuentes accionó un arma de fuego y realizó varios disparos contra una persona que se encontraba grabando esta escena. Por lo pronto, las autoridades confirmaron que no se oficializaron capturas por este hecho y continúan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables. El IDU y la CAF firmaron hoy convenios interinstitucionales para fortalecer la infraestructura vial y el espacio público en Bogotá.
Bogotá continúa fortaleciendo sus estrategias de desarrollo urbano. La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, formalizó una alianza interinstitucional con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el objetivo de optimizar la estructuración de los proyectos de infraestructura vial, movilidad y espacio público que el instituto ejecuta en la ciudad. Esta alianza nos va a permitir trabajar hacia futuro y tener alternativas de experiencias, conocimiento a nivel nacional e internacional de cómo desarrollar proyectos y cómo efectivamente lograr tener una ciudad transformada, pero sobre todo conectada con la región. Todos estos recursos van a permitir que las obras futuras, ¿cierto? Y las obras que se están haciendo hoy día se hagan con mejor manejo de tiempo, con mejor calidad. Y por supuesto que eso impacta directamente en la calidad de vida de todos. Este convenio busca mejorar la forma en que se planean las obras civiles en Bogotá, con el fin de evitar retrasos que por años han afectado la entrega de proyectos de infraestructura a la ciudadanía. A través de esta alianza, el IDU también espera fortalecer el trabajo con otras entidades y mejorar los estudios previos para que las obras sean más viables y eficientes. El Gobierno Nacional dio luz verde al proyecto de ampliación de la autopista norte en Bogotá. Este proyecto contempla obligaciones ambientales para proteger los humedales de la zona. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgó la licencia ambiental para la ampliación de la autopista norte en Bogotá. Desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales informamos al país que se ha otorgado la licencia ambiental para el proyecto Accesos Norte Fase 2, que corresponde a la ampliación de la autopista norte en la ciudad de Bogotá entre las calles 191 y 245. Esta licencia ambiental incluye una serie de obligaciones orientadas a la protección de los humedales Torca y Guaymaral, así como medidas orientadas en salvaguardar la reserva forestal Tomás van der Hamen. Esta obra de infraestructura busca aliviar la congestión vehicular en uno de los corredores viales más transitados de la ciudad. El Ministerio de Minas anunció el desmonte de los subsidios para el diésel utilizado para camionetas y carros de lujo en el país. El gobierno expidió el decreto 1428, el cual establece un mecanismo diferencial en el precio del diésel o ACPM para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial. La medida del Ministerio de Minas y Energías con el fin de corregir distorsiones en el uso de los subsidios y proteger las finanzas públicas. De esta manera, este tipo de automotores pasarán a pagar una tarifa alrededor de los 16.000 pesos de acuerdo con la paridad del precio internacional. Los demás, como el transporte público y de carga, mantendrán la referencia actual de 11.200 pesos. Sin embargo, las estaciones de servicio sostienen que no existe la infraestructura para la diferenciación de precios. No fijamos los precios internos de los combustibles líquidos en nuestro país. Esto responde al resorte exclusivo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, y nosotros como agentes regulados distribuimos y comercializamos un producto con un precio ya determinado. Según el gobierno, la implementación será gradual y focalizada en 60 municipios, comenzando en las principales ciudades. Pero a la fecha no hay reglamentación ni reglas de juego claras. Se espera socialización de la medida. Y hoy se conoció que Corfi Colombiana se queda con la mayoría del proyecto del nuevo Campín, con la adquisición del 51% de las acciones. Corfi Colombiana, filial del Grupo Oval, tomó el control mayoritario de Esencia SAS, la sociedad concesionaria encargada de la renovación integral del estadio Nemesio Camacho, el Campín, tras adquirir el 51% de sus acciones. La transición se enmarca en un contrato de asociación público-privada con un plazo de concesión cercano a los 29 años y una inversión estimada en 2.4 billones. El concesionario sigue siendo el mismo, Esencia es el que tiene firmada la asociación pública-privada con el distrito. Lo que pasa ahora es que Corfi Colombiana entra a ser el dueño mayoritario de la concesionaria, pero la figura de la concesionaria se mantiene, solo que ahora tiene un nuevo socio mayoritario que somos nosotros. El proyecto contempla un periodo de construcción aproximado de 5 años y busca transformar el tradicional escenario deportivo en un complejo urbano de gran escala con impacto económico, cultural y social en Bogotá. Justamente, Corfi Colombiana es la compañía considerada el brazo del sector real del Grupo Aval, que tiene presencia en infraestructura vial y aeroportuaria, energía y gas, turismo y agroindustria. Con el control de Esencia amplía su alcance hacia la infraestructura del entretenimiento. El DANE reportó una caída en las exportaciones colombianas al cierre de noviembre de 2025.
Las exportaciones fueron de $4.016 millones en noviembre, lo que representó una caída del 2,7%. La tendencia se dio por el desplome del 26% en el grupo de los combustibles y las industrias extractivas. A ello se sumó el rubro otros sectores que mostraron una reducción del 23%. La producción de hidrocarburos que no ha aumentado. Y dos, debido a la volatilidad del precio del petróleo. El precio del petróleo se sostuvo básicamente en un piso de unos $58 y en un techo de unos $65 en los 2 últimos meses del año 2025. Esa volatilidad básicamente hacia abajo ha desde luego incidido en que el valor de las exportaciones de hidrocarburos se haya reducido. Lo positivo se dio en el sector agropecuario con el 39,8%, en parte por el café. Cerrar el bache que dejó Indonesia, que dejó Tailandia, que dejó Costa de Marfil y Brasil por los problemas climatológicos, nosotros subimos las exportaciones de café en $4.000 millones. En el acumulado, las exportaciones llegan a $45.655 millones. El Ministerio de Hacienda definió el nuevo programa de cupo para la financiación del Estado en este 2026. Como es habitual, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definió el cupo de endeudamiento para este año, el cual tendrá un monto de 152 billones de pesos. El programa de gobierno es clave para la financiación del presupuesto general de la Nación en 2026. El cupo de endeudamiento tendrá las mismas operaciones, siendo la primera de ellas la emisión de títulos clase B por 85,2 billones de pesos y 67 billones de pesos para operaciones temporales. Esto al final demuestra las necesidades de financiamiento dado el nivel histórico de presupuesto para el año 2026, pero más importante aún, ante las afugias fiscales, los problemas fiscales que estamos teniendo, esto muy probablemente garantiza la incertidumbre que tenemos en la economía. Este cupo de endeudamiento confirma la incertidumbre por la situación fiscal del país, que será castigada con tasas de interés o tasas de los títulos de deuda pública superiores al 13%. Esto solo garantiza que la situación fiscal va a seguir siendo un problema este año 2026, a menos que se tomen los ajustes que hemos venido advirtiendo desde hace varios meses en términos de presupuesto del Gobierno Nacional Central. Se insiste al gobierno en medidas sobre el crecimiento que viene teniendo el gasto público. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena registró un movimiento récord de pasajeros durante 2025. Postales como esta o esta comprueban la alta afluencia de visitantes que tuvo Cartagena en 2025. Solo por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez llegaron más de 7.7 millones de pasajeros, representando un aumento del 3,27% frente al 2024. El crecimiento en la movilización de pasajeros refleja la confianza de los viajeros y de las aerolíneas en Cartagena como destino, así como el esfuerzo operativo del aeropuerto para responder a una demanda creciente. Al revisar a detalle se encuentra que el segmento internacional creció 4,9%, mientras que el nacional lo hizo en un 2,8%. Invito a todo el que venga, a todo Colombia que quiera venir acá a Cartagena a disfrutar de sus playas, de su gente, de los coches eléctricos, todo eso es fenomenal, es turismo, chévere. La terminal aérea continuará avanzando en mejoras operativas y de infraestructura de cara al proyecto de ampliación y modernización. Expertos recomiendan incentivar el ahorro en los hogares para reorganizar las finanzas con el comienzo de este 2026. Con la entrada de 2026, los expertos hacen diferentes recomendaciones para reorganizar las finanzas personales y hacerle frente a la incertidumbre macroeconómica como la inflación y los mercados internacionales. Entre ellas está promover el ahorro en dólares aprovechando una baja tasa de cambio y que puede convertirse en un vehículo de inversión a futuro. Se suma la diversificación de capital. La disciplina y planeación del ahorro. Definir objetivos claros, automatizar el ahorro, ajustar gastos, construir fondos de respaldo, de resguardo, son herramientas claves para mejorar las finanzas personales. Son la base de buenas finanzas para más adelante en la vida.
Los niveles de ahorro se dan con las mejores tasas de rentabilidad del mercado. El informe de incertidumbre presentado por Fedesarrollo mostró un alza al cierre de 2025. Esto debido a las elecciones que se llevarán a cabo este año y al contexto externo. Fedesarrollo presentó el informe que mide el índice de incertidumbre de la política económica en Colombia, la cual subió al cierre de 2025. De acuerdo con el análisis, entre noviembre y diciembre se presentó un deterioro de 83 puntos, mientras la diferencia anual fue de 34 puntos. La incertidumbre en el país sube en parte por las elecciones y el contexto internacional. La clasificación sectorial, la política económica y la geopolítica genera la mayor incertidumbre con un 50%, seguido con la actividad económica con el 23,2%. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.748 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.770 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.354 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3.75. El precio interno se cotizó a 2.830.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56.36. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $60.45. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,18% a 2.171 puntos. Deportes. En Noticentro 1 Deportes les contamos que el Tigre Radamel Falcao García vuelve a Millonarios. Vuelven las glorias al fútbol profesional colombiano y Radamel Falcao García es nuevo jugador de Millonarios. El delantero Samario vuelve por tercera vez al conjunto embajador. Aún se desconocen detalles de la extensión de su contrato. ¿Será esta la forma de redimirse del capitán de Millonarios y conseguir el título? Soldado advertido no muere en guerra y Radamel Falcao García vuelve al equipo de sus amores. Desde el pasado 6 de enero comenzó la campaña de expectativa ante la llegada inminente del artillero. The Last Dance o El Último Baile, así lo informó Millonarios en su cuenta de X. Posteriormente publicó el 9 a las 9, así que acrecentaba la espera ya que es el dorsal que utilizó el delantero Samario durante su paso con el equipo. Hay amores que merecen un último baile. Está de vuelta, así anunció Millonarios el regreso de Falcao. Recordemos que el máximo goleador de la selección Colombia deberá pagar 4 fechas de sanción luego de las declaraciones que dio el pasado 19 de junio de 2025 cuando el equipo embajador quedó eliminado tras perder contra Santa Fe. Así no vuelvo a jugar en Colombia, no me importa pero todo el torneo fue en contra de Millonarios. Siempre a favor de Millonarios, me digan mentira. Y también deberá cancelar 21,3 millones de pesos. Falcao jugó 29 partidos con Millonarios y marcó 11 goles. Una experiencia sonora. Así se puede describir el concierto del dúo alemán-suizo Grand Brothers con su tour 2026 que llegó a la 20ª versión del Cartagena Festival de Música. Entre la oscuridad y juegos de luces, los asistentes disfrutaron una presentación que viajó desde los ecos barrocos hasta los románticos, acompañados de la pulsación del jazz y la música electrónica. Yes, and we can't wait to come back to Latin America. You know, it's being able to do this and traveling the world is the best thing in the world. And then you go to places, play concerts, and then all you beautiful people show up. So again, thank you from the bottom of our hearts. Con el lanzamiento de Elsewhere, este dúo busca desdibujar fronteras entre lo analógico y lo digital, demostrando que sin renunciar a la tradición se pueden generar nuevas formas de creación musical. Mañana es el 5º día del festival y la agenda promete seguir cautivando a los asistentes con mucha música. Con manejo de pasarela y destreza ante las cámaras y medios de comunicación, así se desarrolló el desfile en traje de baño de las candidatas al reinado internacional del café en el Hotel Termales El Otoño en horas de la mañana. Las favoritas del público y los jurados siguen siendo la señorita Brasil, República Dominicana, Venezuela. Sin embargo, el jurado eligió a la señorita Polonia como la candidata con el mejor cabello. En este 5º día de la Feria de Manizales, las 24 aspirantes siguen mostrando sus destrezas y conocimientos para concursar por la corona del reinado internacional del café en su versión
número 54. En esta noche, acompañadas de sus edecanes, se elegirá la reina de la policía en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, un evento privado. Él es Bruno Ricard, un francés que desde hace más de 4 décadas se ha dedicado a coleccionar objetos relacionados con la fallecida actriz Brigitte Bardot. En su poder tiene desde vestidos y gafas de sol hasta muñecas, revistas, pósters de película y un molde del busto del artista. Actualmente su colección tiene más de 200.000 objetos y espera en los próximos meses abrir el primer museo dedicado al ícono del cine y la música francesa, que fue enterrada junto a sus padres en Saint-Tropez, en la Riviera del país galo. La Biblioteca Nacional recibió un archivo inédito que revela los registros de Alicia Chamorro, considerada hoy la primera fotoreportera colombiana. Se trata de más de 100 fotografías que durante décadas permanecieron en colecciones familiares y que ahora salen a la luz como testimonio de una mujer que rompió barreras en un oficio dominado por hombres. El material fotográfico de Alicia Chamorro desapareció después de la muerte de Alicia porque su padre entró en una gran crisis y se deshizo de una gran cantidad de material. Lo que quedó fue guardado por las hermanas de Alicia, en especial Olga primero, y a la muerte de Olga en el 94 fue mi tía Katy Chamorro quien las conservó hasta el día de hoy. Las imágenes tomadas a mediados del siglo XX documentan giras presidenciales, hechos políticos y escenas cotidianas del sur del país, con una mirada audaz y sensible. Es además la primera fotógrafa y fotógrafo que tiene un libro completamente dedicado a un reportaje que ella hizo. Se trata de un libro sobre la gira que hizo el presidente Mariano Ospina en 1949. Ese libro tiene 60 imágenes que son todas tomadas por Alicia. Es la primera vez que se documenta un libro con un trabajo completo de un fotoreportero en el país. Este hallazgo no solo recupera una obra fundamental, sino que devuelve a Alicia Chamorro el lugar que le corresponde en la memoria visual y periodística del país. Las fotografías ahora estarán protegidas dentro del registro histórico de la Biblioteca Nacional de Colombia.